Dulce Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Que tu Espíritu Santo sea el que nos hable al corazón y que la palabra que viene de Dios pueda dar fruto al 100 por 1 en nuestras vidas. Que así sea, dulce Jesús. Amén. Me ponen por favor Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, versículo 11. Recuerda que la Biblia no es un libro normal. La Biblia es palabra de Dios. Podemos a través de la Biblia escuchar la voz del Señor. Por eso abramos el corazón para lo que Dios quiere decirnos en este día. Mira esta declaración: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros corazones mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Otra vez, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, el mismo Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales porque está en cada uno de ustedes. El Espíritu que operó en Jesús está dentro del corazón de cada creyente. A veces pensamos que el Espíritu que operó a Jesús era muy grande, ¿verdad? Pues la vida de Jesucristo acompañada de todo el poder de Dios, y que el Espíritu que está en nosotros es pequeñito, y no es así. El Espíritu que operó en Jesucristo también está en nosotros y nos quiere vivificar. ¿Qué es esto? El Espíritu de Dios quiere llenarte de vida, de energía, de confianza. Y de verdad que hemos escuchado tan hermosos testimonios a lo largo del tiempo, en el cual personas, por ejemplo, nuestra hermana Gloria del Villar, que ya está con el Señor, ella por una enfermedad estuvo muchos años en silla de ruedas, solamente podía mover su cabeza y la mano con la ayuda de su asistente, y tenía una confianza, una seguridad, un amor por Dios. Cuando yo la conocí por primera vez, estaba yo pensando: Señor, ¿qué le puedo decir a tu hija Gloria para confortar su corazón, para que no perdiera su fe? Y estaba yo con ese problema, y cuando la conocí, no daba crédito de lo que Dios puede hacer en una vida. Con una fuerza, con una energía, con una vitalidad, hablando de una confianza tan impresionante en Dios, que en pocos minutos parecía que yo era el que estaba en la silla de ruedas. Impresionante cómo verdaderamente el Espíritu recuerda. No sé cuál es el problema que estás atravesando hoy en tu vida, pero recuerda que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y que el mismo Espíritu que operó en Jesucristo opera en la vida de cada creyente. El poder sobrenatural de Dios está dentro de ti. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros el hacer crecer esa presencia de Dios. Por eso Pablo exhortaba a Timoteo: enciende, Timoteo, aviva, enciende. Es tu responsabilidad avivar el fuego de la presencia de Dios que está dentro de ti. Porque es cierto, ¿cuántas personas conocemos que verdaderamente son cristianos, cristianas, seguidores de Dios, pero siempre con problemas, siempre con tristeza en sus corazones? ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Es que todos tenemos que dar el paso de ser seguidores de Jesús a ser discípulos de Él. Hay mucha diferencia en ser seguidor a convertirnos en discípulos del Señor. Hoy quiero compartirles lo que Dios
puede verdaderamente hacer en una vida. Les platico testimonios como el de Gloria, cómo estando en la silla de ruedas, cómo estando en esa situación puede tener gozo, puede seguir teniendo paz y confianza en su corazón. Impresionante lo que Dios puede hacer a través de su Espíritu. Personas que quizá ayer estaba platicando con una hermana en la fe de su hermanito Eduardo, que está perdiendo la vista. Él está muy jovencito. Vamos a orar mucho por esta situación, pero me platicaba algo que bendijo mi vida. ¿Cómo es posible que este joven que está teniendo este problema de la vista pueda tener esa confianza en Dios, pueda tener esa paz en su corazón? Qué hermoso, de verdad, lo que Dios puede hacer en medio de la situación difícil. Y así también pasó con mi vida. Quiero platicarles parte de mi testimonio, cómo de verdad la diferencia entre ser seguidor a ser discípulo, Dios quiere llevarte a nuevos niveles de comprensión de su palabra, que nadie te cuente, que puedas aprender a escuchar su voz de amor, que ya dejes esa tristeza y ese vacío. Yo así me sentía desde chiquito, gracias a Dios. Fíjate, la primera vez que pude llegar a una iglesia cristiana, mis papás me llevaron, yo estaba muy chiquito y yo tenía un problema que me salía sangre tremendo de la nariz. No tenía que haber nada, yo tenía un problema de una hemorragia fuerte en la nariz, al grado de que no podía respirar cuando me pasaba, o sea, me sentía tan mal. Y ese día que puse mis pies por primer lugar en una iglesia, el pastor enfrente oró por sanidad para toda la iglesia, todos estaban orando, y ese día fue el último que me salió sangre de la nariz. Impresionante. Así fue mi primer contacto con el Señor, una vida de milagros, gracias a Dios, todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero yo no decidí convertirme en un discípulo del Señor. Yo era un seguidor de Jesús, me gustaban sus enseñanzas, empecé a estudiar, empecé a ir a la iglesia, pero como sencillo seguidor, no me quise convertir en un discípulo. Pero llegó un momento, ¿por qué? Porque yo como cristiano me sentía vacío, no sabía realmente lo que quería, todo prácticamente me daba igual. Entré a una universidad para estudiar, no sabía ni lo que quería, como les platico. Entré a una universidad, en el primer semestre me salí y seguía perdiendo mi tiempo en muchas cosas. Después entré a otra universidad y cuando llevaba aproximadamente 2 años, pasó algo que me llevó a tomar la decisión más importante en mi vida. El testimonio de mi hermano más pequeñito, lo que Dios, así como platicábamos de Gloria, el testimonio tan hermoso en la vida de Eduardo, así en la vida de mi hermano menor, impactó tan profundamente mi corazón que no tuve más remedio de doblar mis rodillas y reconocer a Jesús y decirle: Señor, yo sé que tú eres real. No quise convertirme en un discípulo, te seguía y me gustaban tus enseñanzas, pero no quise pasar de seguidor a discípulo hasta que vi lo que Dios verdaderamente puede hacer en un corazón. Mi hermano menor, una persona con ciertos miedos, inseguridades, tartamudeaba al hablar y nosotros en casa nos burlábamos de él, pero llegó un momento en el cual un líder de jóvenes nos citó a los dos, fuimos a tomarnos un café, empezó a hablarnos de una manera fuerte, porque la palabra de Dios nos lleva a una contienda en nuestro corazón, nos desafía. La palabra de Dios es como una espada, y él empezó a hablarnos y a decirnos que el seguir a Cristo no era un juego. Y de la manera tan fuerte que nos habló, yo me endurecí aún más
Y yo le dije al Señor, bueno, yo le dije a mi hermano, yo ya no quiero volver a hablar con este joven líder del ministerio. En cambio, en mi hermano resultó todo lo contrario. Mientras que mi corazón se endureció por la exhortación tan fuerte, el corazón de mi hermano se sensibilizó. Él dijo: yo voy a hacer las cosas como Dios quiere. Él empezó a comprometerse con Dios. Yo lo veía que iba a los estudios entre semana, empezó a servir en algún ministerio en la iglesia, empezó a orar todos los días, todo el tiempo me invitaba. Yo le decía que yo no quería ir. Él seguía buscando a Dios, y en pocos meses pude ver un cambio tan radical, porque eso es justo lo que propone el evangelio. No les hablo de ninguna religión, les hablo de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y Dios dice que si alguna persona verdaderamente está en Cristo, será una nueva criatura. Dios hace un cambio desde adentro. Impresionante lo que el Señor verdaderamente puede hacer en un corazón. Y un día que estaba toda la familia, me dijo mi papá: vamos a orar, Roberto, ¿no quieres estar con nosotros para orar? Vamos a orar. Y yo le dije, viendo la tele: estoy ocupado, fíjate, mi corazón, estoy ocupado, pero bueno, vayan ustedes. Se fueron todos a orar. Mi hermano ya llevaba meses buscando a Dios con todo el corazón. Yo empecé a escuchar esa oración como música de fondo, imagínate. Estaban orando cada uno de ellos, y de repente empecé a escuchar una voz que impactó mi corazón. Era la voz de mi hermano menor, pero estaba orando con una autoridad, con una fuerza, con una convicción. De verdad, tuve que ir sigilosamente para abrir la puerta y verlo con mis propios ojos. No daba crédito de lo que estaba escuchando, del cambio que pude ver en mi hermano, ese amor que Dios desata, ese amor agape, el amor divino, el amor que humanamente tú y yo no tenemos, el amor que se da cuando estamos realmente conectados con Dios, cuando pasamos de ser simples seguidores a discípulos. Se empezó a ver un amor sobrenatural, una ayuda, un respeto en casa. Todo fue transformado, porque si alguna persona está en Cristo, segunda de Corintios 5:17, si alguna persona está en Cristo, verdaderamente está en Cristo, es un discípulo, un alumno de Jesús. Y el discípulo cada día se parecerá más a su maestro. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán. Dios hará nuevas todas las cosas en tu vida. Impresionante. Cuando yo vi el poder de Dios, más allá de las lecturas, lo que Dios puede hacer en un corazón, caí de rodillas y le dije: Señor, yo sé que tú eres real, y ahora sí, Padre, va en serio, y pasaré de ser un seguidor a un verdadero discípulo. Y Dios empezó a hacer una obra hermosa en mi vida. Cuando no tenía dirección, cuando no sabía qué hacer, cuando me sentía muy vacío, siempre buscando cómo llenar ese vacío de mi corazón, me entregué al Señor. Y como dice la palabra, me pones por favor Lucas capítulo 14. Lucas 14. Vamos a leer del verso 25, al versículo 27. Lucas 14, del 25 al 27. Síganme por favor en esta historia tan hermosa que está en el Evangelio de Lucas. Multitudes iban con él. Piensa, iba Jesús, ninguno habló como él. Era impresionante la autoridad del Hijo de Dios. Piensa, dicen los seguidores de Jesús, que cuando él hablaba sentían un fuego en su corazón, en su interior, porque era Dios mismo hablando al corazón de las personas. Grandes multitudes iban con él, pero en una ocasión
Volviéndose Jesús, se voltea y le dice a las multitudes, fíjate, versículo siguiente, fíjate lo que les dijo Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta palabrita aborrecer es la palabra griega miseo, que significa amar menos. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedes tener nada por arriba de Dios en tu corazón. Eso es lo que Jesús le dijo a la multitud. Jesús nunca engañó a las personas, porque hoy día escuchamos evangelios baratos, evangelios de ruegos, de súplicas. Acepta a Jesucristo para que puedas obtener el perdón de los pecados. Mira, te va a ir bien si te acercas a Jesús. Jesús hablaba con la verdad de Dios impresionante. No manejaba un evangelio de ruegos, de ofertas, de súplicas, de privilegios, de beneficios, sin responsabilidades. El seguir a Cristo es una gran bendición, pero también implica una enorme responsabilidad, al grado que Jesús a las multitudes con una voz de autoridad les dice: ¿por qué me siguen? Si no están dispuestos a poner a Dios en primer lugar en su corazón, es inútil. Nunca podrán ser mis discípulos, nunca podrán experimentar el cambio hermoso que Dios puede hacer en una vida. Escucharás muchas promesas de bendición, pasarán muchas de largo en tu vida. El poder de Dios, Dios da esfuerzo, Dios da fuerzas al cansado, multiplica esas fuerzas al que no tiene ningunas. Sí lo sabemos, está en la palabra de Dios, pero así no me siento en mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué habiendo tantas promesas de bendición y como Dios puede hacer algo hermoso en una persona, por qué no pasa conmigo? Porque tenemos que tomar una verdadera decisión en el corazón. Jesús lo dijo de una manera muy clara. Versículo siguiente, por favor. Y mira esta frase de Jesús. Para todos los que quieran pasar de ser seguidores a discípulos, poder llevarte Dios a nuevas alturas, el que puedas sentir esa presencia de Dios como lo sintieron algunos profetas como Jeremías, que estuvo en situaciones tan difíciles, pero él decía: pero había dentro de mí, yo quería tirar la toalla, yo quería abandonar mi fe, yo quería ya no hacer la voluntad de Dios, pero había algo dentro de mí, ese fuego, la presencia de su espíritu. Él decía: era un fuego metido entre mis huesos, traté de sufrirlo, no pude. Algo dentro de él lo hacía seguir adelante sin importar la adversidad, siempre de victoria en victoria, porque eso es lo que Dios promete para cada uno de sus hijos cuando verdaderamente nos convertimos en discípulos de Él. Pero hay que pagar un precio. Hay que poner a Jesús en primer lugar en nuestro corazón. ¿Sabes por qué Dios te pide eso? Porque si tú le obedeces, todo se mejorará en tu matrimonio, todo se mejorará con tus hijos, todo se mejorará en casa, en tu trabajo. Dios dice: pon en primer lugar al Señor en tu corazón y verás que yo me ocuparé de todo lo demás. Fíjate, todo lo que Dios nos pide siempre es para nuestro bien. Pero mira esta frase: para todo el que quiera pasar de seguidor a discípulo y experimentar verdaderamente el poder de Dios, la sanidad de Dios, que Dios, sí lo cantábamos, no hay muralla que Dios no pueda romper. Pero ¿por qué yo no lo experimento en mi vida? Porque hay que entender lo que Jesús nos dice: el que no lleve su cruz. Fíjate, esta frase impacta mi corazón. La cruz solo representaba una cosa. En el primer siglo de la era cristiana, la cruz representaba muerte, la muerte. Y el que no esté dispuesto
a llevar esa cruz y venir en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿A qué es entonces a lo que tenemos que morir? Yo le pregunté muchas veces a Dios, ¿a qué tengo que morir? Y Dios me decía al corazón, a todo lo malo, Roberto. Dios nos está pidiendo un verdadero compromiso de vida. Cuando yo lo acepté, era seguidor nada más, porque había mucho de Egipto en mi corazón. Egipto representa bíblicamente a todas las ideas que quizá teníamos cuando no conocíamos bien a Dios, a todas las cosas que el mundo, a todas las cosas malas que el mundo o la sociedad ofrece. Y el seguidor de Cristo, cuando no se convierte en discípulo, puede tener un pie en el Señor, pero también tiene un pie simbólicamente en Egipto. ¿Qué tanto de Egipto? Piensa por unos segundos. ¿Qué tanto de Egipto habrá hoy en tu corazón para que no puedas tomar la más importante decisión en tu vida? Porque no solamente Dios te ofrece el perdón de tus pecados, porque miren lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. De verdad, es impresionante el amor de Dios. Él derrama su sangre. Nosotros merecíamos, porque tú y yo somos malos, cometemos muchos errores en la vida, y Dios dijo que la paga del pecado es la muerte. De Dios no se va a burlar nadie, pero Dios por amor se hace hombre, abre sus brazos, entrega su vida en rescate por nosotros. Pero de verdad es que nos cuesta tanto trabajo comprender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por eso no podemos tomar una decisión contundente y estamos extrañando lo que dejamos atrás. Jesús vino a tu vida, te arrepentiste de corazón, pero bajas los brazos, descuidas la relación tan hermosa que tienes con Cristo. Eso es lo más importante, no descuidar nuestra relación con Dios. Pero cuando bajamos nuestros brazos, empezamos a voltear hacia lo que dejamos, y muchos empiezan a extrañar lo que dejaron atrás. Me pones por favor Números 11 del 4 en adelante, Números 11, y esto se los quiero platicar, 11:4, porque Dios me mostró y me dijo que se los compartiera. Porque muchas veces la iglesia empieza a voltear a lo que dejó, empieza a extrañar lo que dejó por el Señor. La gente extranjera que estaba con el pueblo de Dios, que se mezcló con ellos, ellos fueron los que empezaron el tropiezo. Fíjate, la gente extranjera. Por eso Dios quiere que tú y yo cuidemos nuestras supuestas amistades, nuestras relaciones en el trabajo, incluso hasta con la familia, porque un poco de levadura puede leudar toda la masa. El pueblo de Israel se contaminó y empezó a extrañar lo que dejaron atrás, porque la gente extranjera que también salió de Egipto, que se mezcló con ellos empezaron a tener ese vivo deseo. Ay, extraño cuando nos íbamos de parranda, extraño cuando nos íbamos a bailar y hacer esto y el otro, y extraño cuando decíamos, a lo mejor nos juntábamos y decíamos quién sabe qué tantas groserías. Extraño a esas amistades, extraño mi antigua vida, perdón. Ahí fue cuando los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Versículo siguiente, por favor. Fíjate a qué nivel llegaron por mezclarse con personas que no les convenían. Se acordaban de que en Egipto había pescado, pepinos, ¿no? Puerros, cebollas y ajos, fíjate todo, pero pero se olvidaron, perdón, de la tremenda esclavitud y la opresión tan fuerte que tuvieron en ese lugar. Y así es
El diablo es una ilusión, maneja ilusiones para que uno crea en la mentira. Tienes esa ilusión del pasado. Ellos olvidaron esa servidumbre que fue mucho más amarga, esa dura esclavitud, y llegaron incluso a despreciar lo que Dios les ofrecía. Pero depende de cada uno de nosotros. Depende de nosotros si queremos ser seguidores o convertirnos en discípulos de Jesús. Para ser discípulo, para que las promesas de Dios puedan ser sí en tu vida, para que Dios te guíe a toda verdad, necesitas una entrega total. Gracias al amor de Dios. Dios no te juzga. Dios tiene los brazos abiertos hoy para ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrirle nuestro corazón a Él. Ábrele tu corazón. Que sea el Señor el que te muestre. Empieza a buscarle de esa manera. Cambia tus prioridades. Que sea Él lo más importante en tu vida. Piensa qué puede estar ocasionando que no llegues a tener una entrega total. Quizá pecados que no quieres dejar. Si queremos disfrutar los beneficios del Evangelio, yo soy hijo de Dios, tengo la herencia de la vida eterna, qué padre, ¿verdad? Queremos disfrutar los beneficios del Evangelio, pero no queremos soltar el pecado que amamos en secreto. Así nunca podrás convertirte en un discípulo del Señor. Quizá hay pecados que no quieres dejar, conscientes impureza sexual, o ya para muchos el problema es la tecnología. Imagínate, la tecnología y las redes ya se han convertido como una especie de ídolo moderno porque consumen tu tiempo, te distraen de la relación que debes de tener con Dios. Ay, ¿a poco? Mi celular puede hacer que yo pierda mi relación con Dios. Fíjate esto. Según la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales 2024 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los mexicanos ven, fíjate, en este caso de la televisión, ven televisión abierta un promedio de 2 a 3 horas diarias. ¿Será cierto? Fíjate. En teoría los mexicanos ven de 2 a 3 horas diarias, y si el mexicano tiene arriba de 65 años, esto se aumenta a más de 6 horas viendo la televisión. A lo mejor estás 2 horas y media sin problema viendo una película, ¿verdad? Y te cuesta, ¿cuánto te cuesta el poder estar orando a Dios? Media hora. ¿Dónde está verdaderamente nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente pesa más en nuestro corazón? Si no puedo estar ni media hora con el Señor, pero sí puedo estar viendo la televisión 16 horas prácticamente al día, ¿verdad? En México, el promedio diario de uso de redes sociales, fíjate, hay un promedio como mexicanos. Algunos estudios dicen, los mexicanos pasan en las redes sociales 3 horas y 12 minutos, superando el promedio mundial. Y hay otros artículos que dicen que los mexicanos pueden llegar a destinar 6 horas diarias en el entretenimiento en redes sociales. ¿Será tu caso? Yo no digo que las redes sociales sean malas, aunque si estás viendo contenidos que no te convienen, y estamos en un mundo de apariencias y ves esa foto y ya quieres parecerte al de esa foto, o mira, ese sonríe y yo quiero tener todo lo que este tiene, y te vas a esa ilusión supuestamente de felicidad, estás cayendo en un engaño que va a traer repercusiones fuertes a tu corazón. Pero estamos hablando de convertirnos en discípulos. Y Jesús dijo, tienes que amar a Dios. Dios no quiere que aborrezcas a tus papás, para nada. Pero Dios nos está mostrando lo que implica seguirlo. Hay que seguirlo con todo el corazón. Hay que tener un compromiso de vida.
Si quieres que Dios te lleve a esos niveles en los cuales Dios pueda utilizarte como un instrumento de honra, que Dios pueda utilizar tus labios para poder traer palabras de vida a tu familia, a las personas que comparten tiempo contigo en casa, con tus amigos, que las promesas de Dios puedan ser sí, puedan ser verdad en tu vida, necesitas convertirte en discípulo. Y Dios hará algo hermoso en tu corazón, pero no podemos poner cosas antes que el Señor. Tenemos que servirle como Dios quiere. No sé qué tanto Egipto haya en tu corazón que no te permite el poder convertirte en verdadero discípulo, porque quizá empezaste muy bien con el Señor y empezó a haber un cambio en tu vida real, pero bajamos los brazos, descuidamos la relación con Dios, y Jesús nos enseña que esto es muy delicado, porque puede haber presencia de contaminación espiritual al grado de acabar 7 veces peor que como empezaste. Sí, un cristiano puede llegar a comportarse peor hasta que un impío, alguien que no conoce a Dios. ¿Por qué? Por bajar la guardia, por descuidar la salvación que Dios nos ha dado, por descuidar su relación con Dios. ¿Qué pesa más? ¿Qué no te permite ese conflicto que haya una amistad, una relación sentimental? ¿Priorizas el éxito profesional sobre tu crecimiento espiritual? Es al revés. No puede ser tu crecimiento profesional más importante que el Señor. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que te alcance? Que Dios haga que su gracia pueda hacer que tú sigas creciendo en donde estás. No descuides tu crecimiento espiritual. Eso es lo más importante. El crecimiento espiritual debe de ser lo más importante si verdaderamente eres un discípulo de Jesús. ¿Me acompaña el grupo de alabanza, por favor? ¿Qué puede pesar más que Dios en tu corazón? ¿Qué es lo que no te permite tomar la decisión de convertirte en un discípulo de Él? ¿El amor a las riquezas? Dios nos pide un compromiso real de vida. Si no quieres comprometerte con Dios, si pesan más otras cosas que Dios, seguirás siendo un seguidor. Multitudes seguían a Jesús, pero Jesús no les hablaba con mentiras. Y perdónenme si es un mensaje fuerte, pero Dios nos ha puesto aquí para hablar la verdad y para comprender los tiempos que estamos atravesando. Dios hablaba a mi corazón y me decía: en este año, Roberto, en este año hablaré de orden. Pongan en orden sus vidas. Dense cuenta el compromiso que tienen que tomar de seguir a Cristo. Es importante para no ser engañados. Hay tanto temor, tanta incertidumbre. Dios tiene la última palabra, pero hay que hacer las cosas como Él lo pide. Hay que convertirnos en auténticos discípulos de Jesús. Dios nos pide el primer lugar en nuestro corazón. Si tú estás dispuesto, dispuesta a darle a Dios el primer lugar en el corazón, gracias al Señor. Me pones versículo final, 2 de Corintios 6, 17. 2 de Corintios 6, 17. Dios empezará a moverse de una manera bien bonita en tu vida. Vas a poder escuchar la voz de Dios. Dios me sacó cuando yo decidí seguirlo con todo mi corazón, sin juegos. Dios me sacó de la universidad donde estaba y me dijo, yo no tenía ni idea de lo que iba a estudiar. Yo pensaba irme a estudiar algo enfocado a mi visión cristiana, de hacer algo para el Señor, y Dios me dijo: no,
Dios me dijo, tú vas a ser dentista, fíjate. Y ahí vas a aprender de mí. Yo no tenía ni idea que era una carrera corta, larga, no sabía yo nada de eso. Pero fue Dios el que me lo mostró. Y empecé a tener una intimidad y empecé a escuchar la voz de su Espíritu. Y sí, es una escuela, es la escuela del Espíritu Santo, del trato de Dios con los hombres. Y Dios me dijo, tú vas a aprender de mí. Y a lo largo de los años, de verdad he visto que Dios no se equivoca. Pero tuve que tomar una decisión, decirle al Señor, aquí estoy, Señor, te entrego mi corazón. Dios dice, salgan, escucha la voz de Dios. No endurezcas tu corazón. Dios tiene un plan bien bonito para tu vida. Dios quiere usarte para que se establezca la luz del evangelio en esta generación incluso. No endurezcas hoy tu corazón. Dios dice, salgan de en medio de ellos, apártense, no toquen lo inmundo. Tú bien sabes, al igual que yo, que hay cosas que no están bien, que no son correctas, que debemos de dejar. Dios nos ha dado entendimiento, mente, conocemos, sabemos que ofender a la esposa, los que estamos casados, mujeres que están casadas, ofender al esposo, consentir relaciones que no convienen, tratar mal a los hijos, abandonarlos. Primero está el celular, fíjate, llegas a casa y primero está tu celular antes que pasar tiempo con tu familia. A ese grado ha llegado. Si yo te digo hoy, déjale de hablar a tu esposa, muchos encantados. Fíjate, eso, qué difícil, ¿verdad? Pero deja tu celular media hora, olvida tu celular un fin de semana, hasta te subiría la presión. ¿Dónde está hoy nuestro corazón? Hay que comprender el tiempo. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios quiere que ordenes hoy tu vida. La prioridad debe de ser el Señor. Y Dios hoy nos dice, Padre, que sea tu espíritu como un martillo que pegue fuerte en nuestro corazón, diciéndonos, Padre, no toquen lo inmundo. Ustedes han sido llamados para ser diferentes, pero tienes que tomar hoy la decisión de convertirte en discípulo de Jesús, seguir las enseñanzas de Jesús por encima de cualquier cosa. Si estás dispuesto, dispuesta a retomar el camino correcto, porque también sé que el diablo se está infiltrando en la iglesia y que busca engañar a la verdadera familia de Dios, haciéndoles sentir cansados, enfriar cada día más su relación con Dios, que pongan su corazón en otras cosas. No pierdas hoy esta oportunidad que el Señor nos da. No la pierdas, por favor, como si Dios pudiera rogar a través de mi boca. No pierdas esta oportunidad. Dios te ama. Dios quiere hacer algo hermoso en tu vida. Dios va a romper toda atadura en tu vida, pero necesitas pasar de ser seguidor a discípulo. Poner a Dios en primer lugar en tu corazón. ¿Quieres conocer a Dios? Dile estas palabras. Él está escuchando. Él puede ver tu mente y también puede conocer tu corazón. Cierra tus ojos. Esta es una oportunidad invaluable que Dios hoy nos da. Los brazos de Jesús están abiertos hoy para ti, porque Él te ama. El ladrón ha venido para robar, matar y destruir,
Pero yo he venido, dice Jesús, para que ya no tengas miedo, para que tengas vida y vida en abundancia. Esto es solo entre el Señor y tú. Cierra tus ojos y dile con tu corazón: Dios mío, quiero conocerte. Perdona el que no tengas el primer lugar en mi corazón. Perdóname. Quiero ser un discípulo tuyo, aprender de ti, que tú me hables al corazón a través de tu palabra. Todo inicia a través de la fe en Jesús. Dile hoy con tu corazón: Jesús, perdóname, perdona toda mi maldad. Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Muchos no lo entienden todavía. Entregó su vida en rescate por todos nosotros. Murió en soledad para que tú nunca más, si crees en Él, te sientas sola. Se dejó atar en esa cruz para que tú nunca más fueses atado, libre. Pero necesitas reconocer a Jesús. Dile: gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Derramaste tu sangre. Qué fácil se dice. Derramaste tu sangre para que yo pudiera obtener el perdón de mis pecados. Gracias, Señor. Hoy te recibo, hoy te reconozco, díselo. Hay muchas cosas en juego. Hoy garantiza tu destino eterno y garantiza que Dios pueda derramar vida, que todo mejore, que todo florezca en tu vida. Todo es a través de la fe en Jesús. Dile: hoy te recibo, te reconozco como mi Señor Jesús y también como mi Salvador. Gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias por estar aquí con nosotros. Sé que Jesús está en este lugar. Padre, te pido un toque de tu espíritu para cada persona presente, para que nadie nos cuente, Señor, porque éramos, como dice tu palabra, lo menospreciado ante los ojos de las personas allá afuera, lo vil ante sus ojos, y lo menospreciado ante sus ojos es lo que tú has escogido para avergonzar a lo que se cree sabio y fuerte. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias también por todo lo que harás. Señor, que haya un toque de tu espíritu para que todos decidamos ser auténticos discípulos de Jesús, seguirte en tus enseñanzas, que cada día podamos tomar esa decisión de honrarte obedeciéndolas. Que así sea, dulce Jesús, en este lugar. Amén. Gracias, dulce Jesús. Vamos a despedirnos cantándole en este sentir al Señor. Gracias, dulce Jesús.